Como continuación al video anterior sobre la misión Da Vinci, vamos a responder 10 preguntas que los científicos de esta misión intentan responderse. Venus y la Tierra son muy similares en tamaño y densidad, por lo que es hipotéticamente que estos planetas podrían ser muy similares. La presión atmosférica en la superficie de Venus es 90 veces superior a la de la Tierra, y su temperatura cerca de 480 grados Celsius en la superficie, lo que lo convierte en el planeta más caliente de nuestro sistema solar, lo suficientemente caliente como para fundir el plomo. En estas 10 preguntas vamos a intentar entender cuáles son los mecanismos que se intentan responder con esta misión que va a visitar el planeta Venus. En el calor extremo de la superficie de Venus se debe a una atmósfera de dióxido de carbono con gruesas nubes de ácido sulfúrico, que podrían ser o que podrían haber sido el resultado de una fase de efecto invernadero desbocado a principios de la historia de Venus, que cambió para siempre nuestro mundo hermano. Presentamos estas 10 preguntas que responderemos o intentaremos responder. Pregunta número 1. ¿Ha albergado Venus alguna vez vida? Para determinar si la vida fue alguna vez posible en Venus, primero tenemos que entender mejor el entorno pasado de Venus. Esto implica estudiar la atmósfera, la geología y la historia del planeta. Pregunta 2. ¿Cómo llegaron a ser tan diferentes Venus y la Tierra? Venus y la Tierra son similares en tamaño y densidad, por lo que hipotéticamente estos planetas podrían ser muy similares. Sin embargo, son sorprendentemente diferentes. La presión de la atmósfera en la superficie de Venus es 90 veces superior a la de la Tierra. Venus gira en forma retrógrada, al revés que los otros planetas. Y la superficie de Venus está a unos 482 grados Celsius de temperatura, lo que lo convierte en el planeta más caliente de nuestro sistema solar, lo suficientemente caliente como para fundir el plomo. Este calor extremo en la superficie de Venus se debe a una atmósfera de dióxido de carbono con espesas nubes de ácido sulfúrico, que podría haber sido el resultado de una fase de efecto invernadero desbocada en un momento anterior de la historia de Venus, que cambió para siempre nuestro mundo hermano. La evolución de Venus a lo largo del tiempo puede ayudarnos a entender los procesos que rigen los cambios a escala global en el medio ambiente del planeta, incluida la evolución de la habitabilidad del planeta, con implicaciones sobre dónde podríamos encontrar planetas habitables más allá del sistema solar. Pregunta 3. ¿Cómo se formó Venus? Todavía no sabemos si Venus fue bombardeado por cometas y asteroides ricos en agua, como lo fue la Tierra. Se considera que estos cometas y asteroides que bombardearon nuestro planeta natal fueron una importante fuente de agua para la Tierra. Comprender la llegada de agua a Venus es importante para evaluar su potencial para albergar océanos en el pasado. Pregunta 4. ¿Cuál es la composición atmosférica en Venus? La sonda Da Vinci medirá la química, la presión, la temperatura y la dinámica de al menos cada 200 metros cuando va descendiendo por la atmósfera de Venus. Uno de los mayores misterios de la atmósfera de Venus reside en la atmósfera baja o más profunda. Normalmente los gases atmosféricos planetarios se comportan como los que estudiamos en la química de instituto, un comportamiento que puede estimarse como el de gases ideales, y que se entienden bastante bien. Sin embargo, en la atmósfera inferior de Venus, la más cercana a la superficie del planeta, el dióxido de carbono se calienta y presuriza hasta el punto en que se comporta como un líquido caliente y no como un gas, solo unas 12 veces menos denso que el agua líquida. Este extraño comportamiento se denomina supercrítico, y en Venus la atmósfera
alrededor de los paisajes y las rocas de las superficies es dióxido de carbono supercrítico, que no se conoce bien su comportamiento. Tenemos que ir allí y medir lo que ocurre para averiguar cómo funciona esto a escala planetaria. Eso significa que hay toda una nueva frontera en Venus, es un nuevo estado ambiental con el que tenemos que acostumbrarnos. Pregunta número 5. ¿Cómo se formaron las rocas de Venus? La última nave espacial que descendió con éxito a través de la atmósfera y aterrizó en Venus fue la misión soviética Vega 2, en 1985. Sobrevivió durante unos 52 minutos en la inhóspita superficie caliente del planeta en el lado nocturno del mismo. En estas imágenes mostramos una especie de sobrevuelo simulado con imágenes obtenidas por la sonda Magallanes varios años después. En el lugar de aterrizaje de Vega estaba rodeado de llanuras basálticas formadas por vulcanismo, pero se cree que algunas regiones de las tierras altas de Venus son bastante diferentes. Así pues, la superficie de Venus sigue siendo todo un misterio, especialmente en las regiones situadas más allá de las llanuras volcánicas. La sonda Da Vinci descenderá sobre una de estas regiones llamada Alfa Reggio y realizará mediciones con su instrumento Venus Descent Imager. Esto nos ayudará a comprender mejor de qué está hecha esta región de Venus. Pregunta número 6. ¿Cuánta agua se formó en Venus? El agua líquida es esencial para la vida. No podemos evaluar la habitabilidad de Venus en el pasado sin saber cuánta agua puede tener. ¿Y cuándo y cómo la perdió? Se puede utilizar la composición química de las rocas encontradas en Venus para desentrañar el misterio del agua en el planeta. Pregunta número 7. ¿Cuál es la naturaleza de la actividad superficial de Venus? La corteza terrestre alberga una red de placas relativamente finas que se desplazan por la superficie del planeta en constante movimiento horizontal. Si existen placas tectónicas similares en Venus, ahora o en el pasado, la corteza del planeta debe experimentar el movimiento de las placas de la corteza a lo largo de los tiempos geológicos. El vulcanismo de las dorsales oceánicas, la actividad volcánica presente en los límites oceánicos entre dos placas, y la subducción, el movimiento de una placa que se hunde bajo la otra. La historia de la tectónica de Venus sigue siendo un área de investigación activa con muchas preguntas abiertas. Hay quien cree que Venus ha conservado la tectónica de placas con bloques de corteza que se mueven lateralmente, mientras que otros plantean la hipótesis de que este periodo de la historia de Venus es muy antiguo, quizás cuando el agua líquida aún estaba en la superficie o era abundante dentro de la corteza. Pregunta 8. ¿A qué se parecen las montañas de Venus? Las anteriores aterrizadores de Venus, Venera y Vega, han tomado fotografías de las llanuras venusianas tras aterrizar en regiones basálticas de la superficie. Pero las cámaras de Da Vinci tomarán las primeras fotos aéreas de alta resolución de una superficie de montaña cuando la sonda descienda sobre la escarpada región de las tierras altas de Alfa Reggio. Pregunta 9. ¿Existen planetas similares a Venus más allá de nuestro sistema solar? O sea, exoplanetas parecidos a Venus o son más parecidos a la Tierra. Podremos relacionar lo que descubramos en Venus con lo que descubramos en las observaciones de exoplanetas similares a Venus observadas por el telescopio espacial James Webb. Por ejemplo, los datos de Venus pueden mejorar los modelos informáticos de estos exoplanetas similares que utilizaremos para interpretar nuestras futuras observaciones del James Webb. Si Venus fue habitable en el pasado, eso no significa que algunos de estos exoplanetas parecidos a Venus puedan ser también habitables. Pregunta 10 y la última. ¿Cuáles son los nuevos misterios en los que aún no hemos pensado? Los nuevos misterios que aún no podemos imaginar son los que más se espera descubrir. Esta es la esencia de la exploración impulsada por la curiosidad.
y Da Vinci ofrecerá muchas oportunidades para identificar e incluso resolver nuevos misterios que puede esconder Venus. Debemos ir para averiguar.